Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Ana. Hola, Carmen. No estamos en Berlín. No estamos en Berlín. Estamos en Madrid. No estamos en Valladolid, no estamos en Barcelona, estamos en Madrid, que es una cosa que últimamente no sucede. Estamos todo el rato por ahí. Ahora vamos a estar un tiempo aquí grabando en nuestro estudio, en nuestro cobijo de Podium. Que cómo se agradece, la verdad. Se agradece muchísimo, pero para cuando este episodio salga ya habremos anunciado, ya lo mencionamos, lo dejamos caer, pero ahora con más detalle. El 16 de abril vamos a estar ni más ni menos que, ¿dónde, Ana? En Lima. Vamos a estar en Lima. Nos hace muchísima ilusión. Yo nunca he estado en Lima, tú sí. Yo estuve hace muchos años. Tengo muchísimas ganas de ir. Vamos a hacer un directo en el Teatro Nos, invitadas vamos allí de la mano de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Museo Pedro de Osma, y nos morimos de verdad de ganas. Estamos muy ilusionadas. Es nuestra primera incursión transatlántica. Entonces, a ver qué tal sale. Eso es. Pero bueno, vamos a no precipitarnos, y hace un día pésimo en Madrid, o sea, parece Berlín con este cielo, y creo que lo único que nos puede sosegar son los biorritmos y las costumbres, que son, como todas sabemos, los asideros de la cordura y el camino hacia el sosiego. Estamos grabando una hora extraña porque son las 2:15 de la tarde. Carmen, ¿qué has comido / desayunado hoy? Que no sé qué has hecho. Claro, es que son las 2 de la tarde, entonces la cosa de la comida se nos ha descuajado un poco. He hecho un desayuno con ímpetu. Lo que pasa es que no me ha salido tan bien como quería, pero he tomado. A ver. 3 tostadas de pan de trigo sarraceno. Uh-huh. Una de ellas con aceite de oliva y un huevo escalfado. Muy bien. Otra con crema de anacardos y un poquito de sal. Muy bien. Y una tercera, porque me he pensado, no podía elegir entre las 3. Quería hacer 2 y he dicho, no, pues hazte 3. La tercera era con mantequilla y trocitos de anchoa. Oye, es desayuno, o sea, increíble. Y me ha acompañado eso de un matcha que, claro, me lo he hecho yo casero y nunca consigo que me sepa como los que te dan por ahí. En los sitios gentrificados, pero gentrificadores. Bueno. Y luego me he hecho también con muchísimo, porque he sido un poco ambiciosa, como sabía que no iba a comer hasta tarde, he decidido hacerme también un bol de kéfir, avena, semillas de chía, semillas de, no sé, otras semillas que había por ahí, nueces y arándanos, pero ya no me entraba, la verdad. Oye, pero pues has comido muchísimo. ¿Tú qué has desayunado? A ver, yo me he levantado muy temprano y tenía boxeo, que ya sabes que es mi verdadero asidero de la cordura, es el boxeo, y tenía boxeo a las 10. Entonces a las 8 me he hecho una tortilla francesa con un café y luego cuando he vuelto de boxeo me he comido un yogur con fresas y un poquito de avena y un mentapoleo. Ay, yo estoy muy mentapoleo. Pero estoy ya muerta y un puñadito de nueces. Siempre nueces. Estoy muerta de hambre ya. Es que con boxeo, que por cierto, la que hace boxeo es Ana, pero últimamente ha aparecido, casi me he creído que yo también, porque tenemos un calendario compartido de Hijas de Felipe y ha habido algún tipo de colapso, y yo me desperté ayer con un susto agobiada enorme, pensando que tenía boxeo. No, boxeo a las 12 y yo, no, eso, de ninguna manera. En fin, que bueno, se agradece muchísimo estar en Madrid, porque la verdad últimamente hemos estado pues que sí comiendo pinchos con forma de trampantojos en Valladolid, y luego pues degustando lo que Berlín nos daba, que la verdad nos malalimentamos muchísimo en Berlín. Y nada, pues chicas, que estamos cada día más cerca de dominar el don de la bilocación. A ver, el de la bilocación no sé, me gustaría, pero el de la peregrinación lo tenemos ya desde luego afinadísimo, porque como sabéis, como os estamos contando, estamos de verdad muy comprometidas con esta gira nuestra para ir haciendo apostolado de nuestros anacronismos estratégicos en absolutamente cada esquina del mundo donde exhale su anhelito apesadumbrado una sola criaturita del rebañito humilde del barroco. Allí estaremos. Allí estaremos. O sea, no habrá anhelito apesadumbrado que nosotras no podamos resolver. Carmen. Ana. ¿Tú dirías que últimamente con todo este trasiego te sientes más o menos trotamundos que la benedictina alemana Hildegarda von Bingen, cuando con más de 50 años, nuestra florecilla tardía favorita, y después de producir junto a sus monjas los 235 folios con 26 visiones místicas y 35 miniaturas iluminadas de su tratado Esquivias, y tras conseguir las bendiciones del Papa Eugenio III, se lanzó nada menos que a
4 giras litúrgicas. Me muero si tengo que hacer 4 giras litúrgicas. Sea lo que sea eso, no No lo sé. queremos hacer. A ver, hasta donde yo sé, no contamos todavía con la bendición de ningún papa. Que sepamos. Todavía. Desde luego, no sé yo si nos la va a dar esta pobre. Está mal. Está mal, Está- mi niño. Está mal. Pero sí nos siento benedictinamente trotamundos. A ti y a mí, la verdad. Porque sí, estamos en ello. Y Ana, Carmen. ¿tú dirías que con tanto trasiego internacional te sientes más o menos intrépida que la alquimista alemana Anna Maria Ziegler, que creó el aceite dorado llamado sangre de león? Tú esto lo sabes porque a ti la alquimia pues, te Es mi vuelve loca, pasión. claro. Pues ella, después de crear el aceite dorado llamado sangre de león, fue declarada culpable de asesinato, intento de envenenamiento, intento de robo y condenada a morir en la hoguera por sus crímenes. A ver, desde luego no me siento tan intrépida. Sí que me siento muy deseosa de hacerle un episodio a Anna Maria Ziegler, que le dedicó un libro, la persona que nos introdujo en todas nuestras pasiones pseudocientíficas, que fue nuestra profesora en el doctorado, Tara Númedal. No creo que nos escuche, pero No lo creo. no lo creo, pero le mandamos un saludito. Y un agradecimiento por una receta de salmón que me dio una vez, Riquísimo, muy sí. rico. A ver, esa clase nos dio Muchas cosas. mucho de lo que escucháis en este podcast. En fin, Carmen, tú sabes que me conoces y sabes que nunca me atrevería yo a tanta travesura como Anna Maria Ziegler, y sé que tú tampoco. Bueno, no lo sé, porque está muy reciente el viaje a Berlín. Y es que os lo juro, fue aterrizar en Berlín y de pronto sentir yo como una ligera inquietud jolgoriosa y juguetona. Inquietud, jolgoriosa y juguetona. Imaginad lo que queráis. Una cosa así muy digna de una monja de la que no hemos hablado aquí, nunca, pero que ya vendrá, llamada María Bautista. Monja comendadora y anacrónicamente rabera, que lo sepáis, que solía revolucionar ella su convento con fiestas de 3 días, en las que repartía licor entre las monjas, saltaba y daba vueltas mientras chillaba las grandezas del Espíritu Santo. Y también, cuenta una hermana comendadora, rociaba a todas las monjas, diciendo que hacían oficio angélico alabando a Dios, y si el compás del tono de órgano era proporcionado a su oído, danzaba con tanta gracia que parecía su oficio. A ver, no era alemana, No María era. Bautista, pero se le debía meter el demonio de la Berghain muy adentro. Igualito que a nosotras, no es broma. Carmen, no hay ni una sola oyente de las que tenemos a la que le quepa la más mínima duda de que tú y yo, pepenadas consentidas sin remedio, repipis incondicionales y cursis empedernidas como somos, pues tenemos mucho menos de María Bautista que de la abadesa Elizabeth Herold y la dominica Mariana Junius, 2 monjas, estas sí, alemanas, que durante la Guerra de los 30 años se convirtieron en rigurosísimas cronistas de los desasosiegos que atravesaron sus comunidades. Os podemos decir que nos leímos por encima un libro sobre estas monjas y lo pasaron fatal durante la Guerra de los 30 años y decidimos no hacerles el episodio porque pues, no nos da la vida para más penurias. Quizá tengamos anhelito de raberas, Carmen, pero espíritu y disciplina de historiadoras. Sin serlo tampoco. Sin serlo, Claro. somos muy pocas Somos- cosas. Porque historiadoras en rigor, pues tampoco somos. Y quizá por eso nos hemos permitido sentir más curiosidad que afrenta de historiadoras, al toparnos con un tipo de vídeo que últimamente no deja de aparecernos en TikTok. Ya sabéis que somos adictas a TikTok. Somos adictas. Estoy intentando rebajarle, ¿eh? Y le he rebajado. Yo solo lo veo un ratito por la noche. Yo también, pero es malísimo hacerlo. Ya lo pero sé, bueno, ya lo sé. No, pero estoy ahí también. En fin, si vosotras también estáis ahí, si como nosotras sucumbís sin remedio a lo que llamamos, ¿os acordáis? De esto hemos hablado, la Revenge Bedtime Procrastination, dedicando las horas que no os sobran cada noche al sumidero de TikTok, seguro que os resultará familiar ese tipo de vídeos, que hay un montón. Vais a escuchar Vais a escuchar porque, y vais porque a reconocer. son vídeos con una sonoridad muy reconocible y muy uniforme en todos. Da miedo. A ver, no me encantan. O sea, a mí me da estos vídeos cada vez que me sobresaltan en TikTok, me dan sensación de GTA, de videojuego violento. Rezuman criptobro, rezuman estoicismo, rezuman yados diciendo no te leas 100 libros, léete uno 100 veces, léete las meditaciones de Marco Aurelio 100 veces. Y a mí la verdad ese vídeo, si no lo he visto 100 veces,
no lo he visto ninguna porque me ablanda mucho el corazoncito. No he encontrado yo ni un POV histórico que me seduzca, que me dé sosiego, que no me recuerde además que probablemente ni tú ni yo, Carmen, hubiéramos llegado vivas a la vida adulta si hubiéramos nacido en cualquier momento anterior al 1800. Yo es un milagro que haya llegado viva en el siglo XXI, a la treintena, o sea que imagínate. Pero vídeos como este, si no lo habéis reconocido, os explicamos, porque claro, tienes que estar muy dentro de TikTok y muy dentro de este algoritmo para reconocerlo por el audio. Ha sido un challenge un poco que os hemos propuesto. Pero son vídeos que nos convierten desde el refugio de nuestra cama en protagonistas inesperadas de momentos remotos. Por ejemplo, te despiertas en un día de 1351 asolado por la peste negra, o te despiertas y eres un obrero de las pirámides de Egipto, o te despiertas en la piel de un gladiador romano. O sea, son todos vídeos con vista subjetiva, de pronto tú eres la persona que está viendo todo eso, generados por inteligencia artificial desde dos cuentas principales, que lo sepáis. Una se llama POV Lab y la otra Time Traveler POV. Y están gestionadas respectivamente por un chico británico llamado Dan, no hay apellido, es Dan, y punto. Y un chico noruego, también sin apellido, llamado Håkne o algo similar. La autoría de estos dos chicos sin apellido yo creo que explica un poco pues por qué no existen todavía los únicos POVs que nos interesan a todas. Te despiertas y eres una carmelita descalza en la Castilla del siglo XVI. Ah, sí, sí. Te despiertas y eres una clarisa navegando desde Cádiz hasta las Islas Filipinas para fundar el primer convento de Manila. O te despiertas y eres una, esto me encantaría, eres una clarisa coletina arropando y acunando a tu figurita policromada del niño Jesús en las descalzas reales de Madrid. O sea, los POV que interesan. Claro, eso sí que sería un sueño. Entonces sí perdonaría hasta la estética de durísimo gusto y el ritmo inquietante al que se mueven las imágenes de estos POVs hechos con inteligencia artificial. Hace poco, un artículo de la BBC mostraba su creciente preocupación ante la popularidad de estos vídeos, porque claro, aunque ofrecen una ventanita a la historia, algunos historiadores e historiadoras han expresado su preocupación por la exactitud de los contenidos y por si la inteligencia artificial puede realmente resucitar el pasado o si solo estamos, pues más bien, viendo una versión pulida y modernizada y bastante cutrecilla de la historia diseñada para atraer a los espectadores. A ver, pero si es que esto, por otra parte, pues es natural, porque es inevitable resucitar, querer resucitar el pasado, evocar lo perdido, recrear y, si es necesario, hasta falsificar, porque, nunca mejor dicho, a quien no le va a gustar un batisterio romano. Eso es así. Por eso, amigas, hemos estado hace muy poquito en la Embajada de España en Berlín. Nosotros por embajadas, Ya. Cuerpos diplomáticos, todo. Todo. Estuvimos allí inmensamente agradecidas de estar ahí, muy agradecidas pues, al embajador, a la oficina cultural, a ECID, por organizarlo de la mano del Bode Museum, que fue increíble. Vamos, de hecho, vais a vernos en el Bode Museum. Sí, vais a vernos en el Bode Museum y si estáis en Berlín o pisáis Berlín en cualquier momento, corred al Bode Museum porque es, bueno, pues qué os voy a decir, una delicia. En fin, construir cartografías alternativas de nuestros siglos más favoritos supone casi siempre recorrer el pasado con la frustración, pero también con el regocijo de quien se sabe urdiendo una poética de la ruina. Y lo mismo les sucedía a las personitas de nuestros siglos más favoritos al enfrentar su pasado y la pérdida de pasado. Porque todo intento de recuperación histórica, esto lo sabemos todas, es un ejercicio cuajado de retazos, de tachones, de pérdidas, de usurpaciones y censuras, pero también de reconstrucciones, de recreaciones, posibilidades y transformaciones infinitas. Acompañadnos, amigas, en este recorrido por reconstrucciones del Templo de Salomón, cuadros de Alonso Cano trágicamente perdidos, incendios catastróficos, industrias de falsificación de reliquias, pulgas luteranas y muchísima teoría de reinvención patrimonial. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. POV, de la sombra a lo corpóreo. Carmen, Ana. Si nosotras nos enorgullecemos de algo, es de ser el podcast más transversal del Estado español y quizá el que menos hate ha recibido en sus
casi 5 años de andadura. A ver, casi, pero bueno, eso quitando, recuérdalo, una amenaza pasajera de la señora, porque es una señora de abogados cristianos, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Quitando también aquella persona en Twitter que directamente brotó porque usamos una llaga de Cristo para ilustrar nuestro episodio sobre sangre menstrual, cosa que tenía toda la justificación del mundo y que os tenéis que ir corriendo a escucharlo si no lo habéis escuchado todavía para ver por qué. Y quitando también pues algún oyente despistado que a veces se escandaliza ante nuestro uso genérico y militante del femenino gramatical. Por lo demás es cierto que nuestro rebañito humilde del barroco es que solo nos dais alegrías. A ver, solo nos daba alegrías. Esto había sido siempre así hasta que de pronto, el lunes pasado, nos vimos etiquetadas en un stories de Instagram que nos escamó muchísimo porque no era una bocanada de hate de alguien que ni se había molestado en escucharnos, sino una crítica sopesada a nuestra labor. Nos dolió. Nos dolió. Un usuario de Instagram decía que nuestro último episodio era, cito, abro comillas, un relato bien documentado pero de repetición, donde la mitificación de Luisa Roldán se hace más liviana a través de un hilo conductor donde prima la película de su vida, pero donde su obra en sí pasa más desapercibida entre factos edulcorados, neoconceptos y anglicismos varios al gusto de los oyentes de esta década. Mira, mucho cuidado con hacernos hate, si estáis pensando en hacerlo, porque os exposeamos en el primer episodio que tengamos oportunidad para hacerlo. Claro, a ver, aunque de primeras nos quedamos boquisecas cuando nos vimos etiquetadas. Además, etiquetadas. O sea, tú di lo que quieras, pero ¿por qué me lo tienes que recordar a mí? ¿Por qué claro, tengo yo que saberlo? Claro, o sea, como un susurro violento. No. O sea, claro, pues nos quedamos boquisecas cuando nos vimos etiquetadas en lo que parecía una crítica directa a nuestro episodio, que la verdad es entretenidísimo, sobre la escultora Luisa Roldán. Pues enseguida sentimos que este usuario de Instagram con el que jamás habíamos interactuado era un poco como Alonso de la Fuente, el dominico detractor incombustible de Santa Teresa. Primera mención. Que en realidad demostró en sus críticas lacerantes ser un lector finísimo de los escritos de la santa, porque pues él decía que Teresa había escrito una larga historia de su vida donde se esmeraba en relatar 1.000.000 de vanidades, tomando para ello leve ocasión que se lo mandó su confesor. Que se calle. Directamente. A ver, tenemos que decir de todas formas que nos costó un poquito, pero al final terminamos, pues desfruncimos el ceño, se nos fue un poquito el berrinche, porque nos dimos cuenta de que, pues que en realidad, claro que sí. O sea, lo que nosotras hacemos es, por supuesto, urdir factos edulcorados, neoconceptos y anglicismos varios al gusto de las oyentes de esta década. O sea, fue un poquito acertado en realidad. Totalmente acertado. De hecho, estamos muy tentadas de cambiar nuestra bio de Instagram por factos edulcorados, neoconceptos y anglicismos varios. Porque, amigas, detrás de la aparente ligereza con la que nos embarcamos en ejercicios de fanfiction y malabares estratégicos de anacronismos, detrás de toda esta cabezonería nuestra por aderezar las miradas asépticas a los siglos XVI y XVII, con las que ya ninguna podemos más, pues hay en realidad una labor bastante concienzuda de convertir este rinconcito terapéutico nuestro y vuestro en una herramienta alternativa sobre cómo contar el pasado. Ya lo decía esto, Carmen, esto que acabas de decir tú, ya lo decía el medievalista francés Marc Bloch. Qué casualidad. Decía, siempre sí, es como que una monja lo dijo antes, pero en este caso un francés. En este caso un medievalista francés ya lo dijo antes. A ver, es que la cita, no solemos traer citas académicas, pero esta lo merece, porque él decía: en nuestra inevitable subordinación al pasado, siempre condenados a conocerlo exclusivamente por sus huellas, nos hemos liberado de algo. Hemos conseguido saber del pasado mucho más de lo que había tenido a bien darnos a conocer. Eso no es preciosa la cita, Carmen. Es preciosa. Es preciosa. A ver, no os penséis que recrear pues escenas de cruising entre las reliquias del Escorial es un guiño para arrancarle una sonrisa a nuestro público mayoritariamente homosexual. O sea, para nada. A ver, un poco sí. O sea, seamos honestas, un poco guionizamos y a veces hasta vivimos por esa sonrisa. A ver, nos desvivimos. El otro día, esto te lo he contado, Carmen, porque me dio mucha alegría, porque salí a una discoteca absolutamente homosexual. Ana no para de hablar de el día en que salió la discoteca. El día en que salí a la discoteca de homosexuales, y había muchos homosexuales sin camiseta que me pararon para decirme que nos escuchaban con muchísimo cariño, y eso pues dije, mira, pues esas escenas de cruising en el Escorial. Pero bueno, esa recreación de escenas de cruising en el Escorial no es solo, pues eso, nuestro empeño por arrancaros una sonrisa, sino también una postura ideológica sobre cómo deberíamos desentrañar el pasado. Por eso,
cuando María López Fanjul y Díez del Corral, que es encantadora. La verdad, una persona maravillosa. Nos cayó increíble. Ella es jefa de conservación de la colección de arte español del Bode Museum, también de arte italiano barroco. Y cuando nos habló ella de la exposición, hace ya mucho tiempo, porque esto empezó a fraguarse hace mucho, mucho tiempo, nos habló de la exposición del Lost Museum, que había tenido lugar en 2015 en el Bode Museum, coincidiendo con el 70 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de intentar reconstruir, pues, entre archiveras, historiadoras, artistas, restauradoras y conservadoras, algo, al menos un poco, de lo muchísimo que se había perdido en los incendios del búnker, que atesoraba obras de arte valiosísimas y muchas de ellas pertenecientes a nuestros siglos más favoritos. Cuando supimos esto, gracias a ella, pues enseguida sentimos que el reverso de la tristeza de los retazos, tachones, pérdidas, usurpaciones y censuras, como decíamos, tenía que ser también la alegría de las reconstrucciones, de las recreaciones, posibilidades y transformaciones infinitas, y que esa exposición era una prueba de ello. Claro, por eso este podcast es, además de muchas otras cosas, un archivo textual de reconstrucciones, pues que no parece que estemos próximas a agotar. Nosotras nos vamos a dormir cada noche muy tranquilas, porque vivimos con la tranquilidad de que si algún día, Dios no lo quiera, arde el monasterio del Escorial o se derrumba la catedral de Nápoles, pues además de cientos de archivos JPG, nosotras habremos aportado nuestro granito de arena a la conservación del patrimonio, pues con todos los ASMRs pictóricos que hacemos. A ver, tenemos bastante mérito si lo piensas, porque si nos escucháis sabréis que estamos diseñando un patrimonio a futuro donde solo dejamos registro de monjas ojerosas con cejas pobladísimas que chillan sin tapujos queer y de cientos de escenas de cruising martirológicos, como decíamos antes, pues como el San Genaro de Rivera de la Catedral de Nápoles o el Martirio de San Mauricio del Greco. A ver, una alegría. Un sueño a futuro, si me preguntan. Estamos haciendo una buenísima labor. Bastante mejor, Carmen, bastante mejor labor que la que hicieron, por si os lo estáis preguntando, que la que hicieron todos aquellos que dejaron registro de uno de los cuadros más espectaculares que se perdieron en el incendio de Berlín, que es la Santa Inés, que el pintor granadino Alonso Cano pintó hacia 1635 para el retablo de Santa Ana de la iglesia de los Carmelitas de San Alberto de Sevilla. Tenéis, de verdad, que buscarla corriendo. Y buscarla ya. Carmen, sé que es difícil, pero yo te voy a pedir que por unos segundos abandones tu identidad de esbelta, investigadora, treintañera, que es lo que eres, trotamundos también, y te conviertas en Pedro González de Sepúlveda, grabador de cámara de Carlos IV y numismático obseso. ¿Tú crees que podrás? A ver, vamos por partes. Yo creo que puedo adoptar sin problemas la identidad de un grabador de cámara, creo que eso sí. Tampoco me preocupa ser ventrílocua de un numismático obseso, porque en peores plazas hemos toreado, pero lo de ser el canal por el que se manifiesta un señor dieciochesco, eso ya me cuesta más, porque sabéis que le tenemos bastante ojeriza a este siglo. Pero bueno, por lo que he visto, este señor se adentra también, nace en el 18, pero se adentra en el 19, así que lo puedo rescatar por decimonónico. En fin, que soy Pedro González de Sepúlveda para Dentro, todas. Pedro González de Sepúlveda. A ver, es 28 de abril de 1807. Estás Pedro González de Sepúlveda situado. Channeling. Es 28 de abril de 1807 y tú te has levantado ese día radiante porque tienes previsto una visita al Palacio de Manuel Godoy en Madrid. ¿Dónde está el Palacio de Manuel Godoy? Pues lo he buscado y era... Lo busqué, como por San Bernardo, creo. Vale. Igual me estoy equivocando, pero es que da el edificio. Vale, lo buscaré. Bueno, tú te vas al Palacio de Manuel Godoy en Madrid. Cuando llegas al palacio, te encuentras con el despiporre de ostentación que estabas esperando. Relojes, sillas, cuadros, frescos, juegos de cama, de todo. Y me alegro muchísimo. Y tú te alegras. Claro. Tú ya habías visitado el palacio hacía 7 años, en el año 1800. ¿En calidad en qué visito yo este palacio? De numismático. Ya Tu identidad es numismático. Yo voy a encontrar monedas allí. Eso es. Vale. Pero la colección ha crecido muchísimo en estos últimos 7 años y esta vez mantienes los ojos muy abiertos para no olvidarte de nada cuando estés de vuelta en casa. Y de pronto, entre un San Jerónimo de Rivera y la Virgen de la Silla de Rafael, tú te encuentras con una preciosidad. Nos harías, Pedro González de Sepúlveda, un ASMR pictórico de esta preciosidad que tú te has encontrado. Es que, mirad, chicas, tengo que decir que pusimos la imagen en Berlín, en la Embajada de España en Berlín estuvo esta Santa Inés y me consta que hubo más de una oyente que asistió allí, que se fue de la Embajada enamorada de la Santa Inés, porque es sencillamente arrebatadora.
Tiene unos ojos almendrados de mirada profundísima y un gesto irresistible verdaderamente digno de portada de Vogue. El make-up, el peinado, los volúmenes, el look, un 10. Claro, pero a ver, te has olvidado, estás channeling a medias, o sea, te has perdón. olvidado que eres un numismático. Esto es como, es como entre un juego y un examen, o sea, te has olvidado de que eres un numismático del siglo XIX, entonces tienes que intentar hacer una SMR como si fueras Pedro González de Sepúlveda. Eres un señor que ha nacido en 1744, sientes muchísima pasión por Carlos IV y las monedas, o sea, imagínate. Perdón, entiendo. O sea, POV, te despiertas y eres un numismático madurito que se topa en 1807 con la Santa Inés de Alonso Cano. Eso es. Mira, voy a ser sincera, porque yo iba a amagar este ASMR meets POV. Debe estar nuestro oyente. Claro, pero es que ya sinceramente eran demasiadas siglas para una sola labor y como dices tú, muchos anglicismos, muchos neoconceptos para una sola tarea, le iba a dar al hater un ictus. Por eso, Ana, yo decidí hacer algo en Berlín que es incluso peor, tú lo sabes. De lo peor que se puede hacer en Berlín, ¿qué has hecho? Pues yo le pregunté directamente a ChatGTP cómo describiría un señor del siglo XIX, nacido a finales del XVIII, el cuadro de una mujer bella. Porque ninguna herramienta, amigas, sobra a la hora de intentar elaborar hipótesis sobre el pasado y porque quería, la verdad, intentar recrear una especie de POV de TikTok, pero a la altura de mis escasísimos conocimientos tecnológicos y podcast friendly, claro. ¿Y qué tal? ¿Y qué decía? Te lo perdonamos todas, yo incluida. ¿Qué decía el ChatGPT? A ver. Un hombre nacido a finales del siglo XVIII y que viviera en el XIX podría describir el cuadro de una mujer bella. Con una gran carga emocional y una apreciación profunda por la pintura como una forma de arte sublime. En su mirada, la belleza no solo sería un reflejo de la perfección física, sino también una representación idealizada de la virtud, la gracia y, quizá, la moralidad. Su descripción podría sonar algo así. Este retrato, realizado con una destreza incomparable, presenta a una dama cuya belleza parece trascender los límites de lo mundano. La pincelada, tan precisa y a la vez tan fluida, captura la luz que acaricia su rostro, dejando entrever una piel de una suavidad inalcanzable, como la más pura marfil. Sus ojos, iluminados por la luz del óleo, parecen poseer una profundidad insondable, transmitiendo tanto la serenidad de su alma como un atisbo de misterio que hace aún más cautivadora su presencia. Cada uno de sus rasgos su perfil delicado. La curva gentil de su cuello y el suave contorno de sus labios es una manifestación de la perfección ideal que la naturaleza misma solo puede sugerir, pero que el arte ha logrado inmortalizar. Wow. A ver, la verdad, no sé qué te parece a ti, Ana, pero a mí me suena poco decimonónico, ¿sabes? Este intento de recreación de ChatGTP muy a mago desviado. O sea, como los POVs de TikToks. Hay algo que sí, pero mucho que no. Pero vamos a desvelar ya el misterio. ¿Se acerca esta recreación de ChatGTP en algo a la descripción real que hizo el numismático Pedro González de Sepúlveda? Casi. Pedro González de Sepúlveda, os diré, que llegó a su casa, se sentó a escribir, recordó el cuadro de la Santa Inés de Alonso Cano y escribió: «Se las tiene con todos». Y ya, no dijo absolutamente nada más. Evocador, la verdad, pero muy escueto. Pues es que me quedo de verdad boquiseca. ChatGTP, es que al final está claro que ChatGTP pues, no es capaz de reconstruir la mentalidad perezosa de un señor del 19. Quizá debería haberle preguntado específicamente por un numismático del 19. Luego dijimos que lo íbamos a probar y luego no lo probamos. Pero en fin, lo importante, amigas, pecad siempre de exceso léxico como nosotras y nunca de contención como los señores del 19. Pero volvemos al cuadro de Santa Inés. Vamos a situarnos a ver todas las peripecias por las que pasó, porque tras la invasión napoleónica, el cuadro acabó luego en manos del general Soult. Y de ahí, el 22 de mayo de 1852, lo compraría el Kaiser Friedrich Museum de Berlín, que sería renombrado en 1956 como el Bode Museum. De esta Santa Inés nos quedan, pues pobrecita, una fotografía en blanco y negro, otra en color y luego una copia bastante elaborada hecha por un pintor francés anónimo del 19.
Y ahora, Carmen, también nos queda tu éfrasis, que es muchísimo mejor que todo eso porque nosotras sabemos, como sabían las personitas de nuestros siglos más favoritos, que no hay nada más disfrutable que jugar a recrear lo perdido a partir de vestigios textuales y ruinas polvorientas. No te leas 100 libros. Léete un libro, léete a Marco Aurelio y léetelo 100 veces. Aplica 3-4 frases de Marco Aurelio. Todo lo que ves no es un hecho, es una perspectiva. Todo lo que escuchas es una opinión, no la realidad. Si no está bien, no lo hagas, si no es verdad, no lo digas. Cómo haces algo es como haces todo. Punto. Reléete eso 100 veces y aplícalo en tu vida. Ya está, ya lo estás petando. Nadie vive así. Ana. Carmen. A ver, hacia finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII, en una horquilla ahí de tiempo muy concreta, existía un asunto que ocupaba, yo voy a decir, me voy a jugar con porcentajes, el 90% de la cabeza de cualquier señor medianamente cultivado, leído, pesado. ¿Sabes a qué tema me refiero? A ver, a finales del siglo XVI había bastantes asuntos que le podían quitar a uno el sueño. Quizá la crisis económica que atormentaba a Felipe II, mi favorito. Pues no. Quizá la delicada y siempre ajetreadísima situación internacional, las tiranteces diplomáticas con Roma, las revueltas que no cesan en Flandes, los trámites para ultimar una esperada tregua con Estambul, Carmen. Podían ser temas dignos de preocupar a todos estos señores, pero es que no era nada de eso. Conseguir que España se convirtiera en el centro católico de la contrarreforma con un plan masivo de canonizaciones, Carmen. Tampoco. Vaya por Dios, tampoco era qué mala nada noticia. Lo que quitaba el sueño a todos estos señores, lo que no podían sacarse de la cabeza ni de noche ni de día, era el templo de Salomón. Bueno, a ver, vamos a pararnos, amigas, nos vamos a parar porque cuando quiera que estéis escuchando esto, pues quizás en vuestro ranking de prioridades de ese día pues estaba acicalaros para salir a la calle, atreveros a enviar por fin ese mensaje a vuestro crush o ese email explosivo a vuestro jefe, conseguir hacer la postura de la vela en clase de yoga o sencillamente pues gusanear en vuestras casas husmeando los rincones más oscuros de Reddit, pero seguro que no tenéis súper fresco lo del Templo de Salomón. O quizá alguna sí, pero si alguna tiene muy fresco el Templo de Salomón, que nos llame porque es importante. Confieso que yo tampoco lo tengo demasiado fresco, pero me consta que Carmen sí. O sea, nada tiene Carmen tan fresco como el Templo de Salomón. Carmen, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿sabes una cosa muy fuerte? Que esto no lo hemos hablado, pero en el directo en Berlín, claro, lo último que yo me esperaba era, al hablar de esto, encontrar miradas de reconocimiento y gestos de cabeza sintiendo entusiasmados como diciendo, sí, esto lo sé, esto lo controlo, esto lo tengo muy a mano. Había un señor en primera fila con el que luego hablamos, que formaba parte de la embajada, esto se lo conocía perfectamente. Al dedillo. Así que nunca sabes quién puede estar escuchando y quién puede saber de todo esto. Pero para explicar esto a quienes pues, no estéis familiarizadas con el asunto del Templo de Salomón, yo tengo que remontarme a un antiquísimo y exótico recuerdo de infancia. O sea, POV, te despiertas y estás en tu clase de religión, liderada por un catequista motorista y ganadero de Burgos, porque era así mi catequista, que se recuesta perezosamente en la silla y que en lugar de relataros a ti y a tus compañeros de clase los episodios de la Biblia, pues decide darle a play a unos inquietantes dibujos animados bíblicos que sonaban algo así. Carmen, la verdad, hemos hecho cosas raras, inquietantes en este podcast. Quizá este episodio sea la más rara e inquietante, porque hemos hecho de todo. Hemos grabado un episodio más de 2 horas sobre reliquias con el ordenador apoyado sobre la taza del váter mientras bebíamos 2 vasitos de mezcal con zumo de pomelo hace ya muchos años. Subirnos a unas bicicletas estáticas para hablar de predicadores barrocos, acicalarnos con 2 atrevidos arneses para hablar delante de 600 personas de la Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento. Pero puede que haber ido a la Embajada Española de Berlín a proyectar 30 segundos de dibujos animados bíblicos sea lo más alarmante hasta la fecha. Sí, tuvimos que pedir perdón, entonces lo volvemos a pedir. La verdad es que cuando nos sentamos a escribir este guión, pues lo último que queríamos era orquestar al final un simulacro de catequesis berlinesa, pero así salió. Un poco. Pero todo tiene su porqué, vais a entender. En clase de religión, en esa tiernísima infancia mía, me ponían estas recreaciones animadas de dudoso gusto, de escasísimo valor pedagógico
y que tenían muchas y muchísimas licencias creativas. No era justo ese audio que habéis escuchado, no se corresponde a los dibujos reales, que no he encontrado, que ojalá alguien encuentre. Eran dibujos manga. A ver, alguien más tiene que haber visto esos dibujos manga La de Biblia la Biblia. manga, tiene que Qué estar raro, por ahí. Carmen. Así estoy. Pero bueno, de todas las licencias creativas que se permitían estos episodios bíblicos manga, a mí la que más me marcó fue precisamente la recreación que hacían del Templo de Salomón, que tristemente no he encontrado en ningún rincón de internet tampoco. Un día llegamos al episodio bíblico que narra, por si no estáis al día con la Biblia, pues un día que narra cómo el rey David de Israel se empeña en construir un templo para Dios y empieza a hacer acopio de materiales y albañiles, pero al final decide que la construcción debe esperar una generación y le deja el absoluto marrón de las obras a el rey Salomón, su hijo, que será quien finalmente construye hacia principios del siglo X a.C. el Templo de Jerusalén. A ver, si tenéis descendencia o criaturas a vuestro cargo, yo creo que es importante que os toméis este episodio como un cautionary tale. Es decir, tened mucho cuidado con los dibujos que les ponéis, porque un traspiés como este puede hacer que acaben, pues como la pobre Carmen, escribiendo una tesis sobre lenguaje y prácticas mecánicas en la construcción del Escorial, que ya está terminando y que, pues claro, que la obliga a intentar entender los entresijos de la construcción del Templo de Salomón con todo lujo de detalles. Proteged a la infancia. Eso siempre. Bueno, el caso es que el Templo de Salomón de mis episodios bíblicos manga eran un delirante y anacrónico palacete que tenía cúpulas acristaladas, torreones y engranajes sin sentidos, que tenía mucho más que ver pues, con fantasías arquitectónicas como steampunk, más que con la auténtica estructura del edificio original. A ver, si lo primero que se os ocurre mientras nos estáis escuchando es ir corriendo a Google Maps a buscar Templo de Jerusalén, que sepáis que no vais a encontrar el templo salomónico, que se perdió para siempre cuando el rey babilónico Nabucodonosor lo destruyó hacia el 587 a.C. Nabucodonosor jamás imaginó ser hoy pronunciado aquí. Jamás se lo imaginó ni lo soñó. De hecho, nosotras lo hemos hecho, hemos buscado en Google Maps y lo que sucede si introduces Templo de Jerusalén es que te lleva a la cúpula de la roca. Y os preguntaréis, o quizá no, pero os lo vamos a contar igual. ¿Por qué? Pues porque después de que una segunda reconstrucción del templo fuera también destruida, quedó una explanada con una roca desnuda a la que los judíos siguieron peregrinando y sobre la que en el siglo VII después de Cristo, tras la conquista musulmana, se levantó la cúpula de la roca, una mezquita de estilo bizantino y planta octogonal. Y diréis, amigas, y diréis con razón, ¿cómo y por qué hemos llegado aquí? Porque estamos hablando de esto, pero también cómo hemos llegado de ese templo de cúpulas acristaladas y estética steampunk a una mezquita del siglo VII. Por cierto, tengo que decirte aquí que ayer, cuando por otras cosas estaba yo escarbando en ¿cómo se llama? El libro de María de San José, el libro de las recreaciones de nuestra queridísima María de San José, discípula favorita. Contenta me tiene hoy María de San José, no me hagas hablar. Aquí cada una con lo suyo, pero bueno, habla del templo de Jerusalén, ¿En el libro de las recreaciones? habla del templo de Salomón, hablan muchísimo de esto. Si yo lo hubiera sabido, ahora ya me aguanto porque ya no va en la tesis. Pero, no va en la tesis, no. Pero en el libro de las recreaciones habla el templo de Salomón. Es que estuve mirando la instrucción de novicias y libro de recreaciones y igual me confundo, pero yo juraría que es en el libro de recreaciones. Madre mía. A ver, lo invocan no de una manera muy repetitiva, pero tampoco es que dé mucho jugo, pero para que os hagáis una idea de que cuando digo que ocupaba el 90% de la cabeza de los hombres, pues también de María de San José, a ese nivel María llegaba. de San José. Por eso, y no por otra cosa, aunque ahora mismo estéis pensando que no, yo os juro que esto os importa. Claro. En fin, ¿por qué toda esta variedad morfológica? Pues porque a alturas de finales del siglo XVI es como que casi cualquier estructura, casi cualquiera, un poco, no sé, el palacio de Disneyland de Cenicienta, lo que fuera, valía para imaginar reconstruir la forma de un templo ya perdido para siempre. Esto, Ana, tú lo sabes, muy a tu pesar, lo cuentan muy bien los historiadores del arte Alexander Nagel y Christopher Wood en un libro que se titularía, bueno, en español sería Renacimiento Anacrónico, con el que yo le he dado muchísimo la turra a Ana en los últimos años. De hecho, yo, preparando este episodio, busqué en nuestro chat, busqué en WhatsApp Anachronic Renaissance y la primera mención que hay en el chat es que esto nos puede dar mucho, nos puede triggerear muchísimas cosas, pero la primera mención que hay al libro Anachronic Renaissance en nuestra chat es de diciembre de 2018. A mí es que aquí es que no puedo más.
Pero bueno, lo creáis o no, ha habido meses en que en nuestro chat de WhatsApp aparecían mucho más Alexander Nagel y Christopher Wood que Santa Teresa o nuestros legendarios vasitos de agua tibia con limón. Lástima, es y que hablamos mucho, jengibre. estamos hablando mucho de tiempos perdidos, tiempos por recuperar, pero ¿qué pasa con los tiempos estancados? Porque Eso nos pasa. eso es nos otra pasa. cosa. Pero bueno, si no recuerdo mal, Carmen, corrígeme si me equivoco, lo que ellos explican es que ante la desaparición irremediable del Templo de Salomón, ante lo escueto de la descripción bíblica del edificio original y en parte también por la confusión del templo original con la cúpula de la roca, pues surge un cacao morfológico en el que te podías encontrar pues tanto con el templo octogonal del fresco de Pietro Perugino para la Capilla Sistina, como con el templo rectangular de las Tentaciones del Cristo de Botticelli. A ver, todo valía para ser el templo de Salomón y ya está, y Todo, punto. ya está. Tu casa también. En fin, Ana, Carmen, vamos a hacer aquí un alto en el camino. Por favor. Por favor. ¿Tú alguna vez has perdido pues, un objeto que fuera muy, muy querido para ti? sabes que muchos, porque yo soy la peor combinación porque tengo mucho apego ansioso y a la vez soy terroríficamente despistada. Pero no tanto. Bueno, no pierdes tantas cosas. ahora mismo tengo totalmente perdida una americana y unos zapatos. Si alguien que es vis- como, ha por visto favor, si alguien ha visto La americana azul de Ana. la americana azul de Ana y sus zapatos negros, que solo tenía un par de zapatos de No, cordones. bueno, de cordones. Sí, Estaba yo controlando la descalza por la calle. Pero bueno, he perdido muchísimos objetos, pero el que más tristeza me dio, y tú esto lo sabes, fue un cordoncito de oro de mi abuela Lucía. Aquello dio para mucho. Sí. Sí, aquello dio para un montón, fue trágico. Y tú, de esto charlamos largamente con Javier Aznar cuando nos invitó a su Es verdad. maravilloso podcast. ¿Y tú, qué es lo más trágico que has perdido? A ver, lo recuerdo todavía como si fuera ayer. Tenía yo 6 años. Está siendo un episodio con muchos recuerdos de infancia. Con esto de la memoria. Total, que estaba yo obsesionada, por lo que fuera, con una diadema blanca que tenía de estas de las rígidas, con 6 o 7 dibujitos de Hello Kitty. Por algún motivo, pues yo tenía un apego feroz a esa diadema y una niña se me acercó, me acuerdo de su nombre, pero no lo voy a pronunciar. Por si acaso. Fue la primera niña con la que yo me di un beso con una bolsa de plástico de por medio. Es que se juntaban muchas cosas aquí. Había cosas pasando, ¿eh? Pero Había eso una fue historia. muchos años, o sea, fue como 3 años después que yo ya le había perdonado lo de Hello Kitty. Se me acercó, me la quitó para verla, sin preguntar, y la rompió con sus manazas en 2. Fue sin querer, La rompió sin querer, Sí. eso es importante. pero yo nunca volví a ser la misma. A ver, Carmen no volvió a ser la misma, de verdad, no os hacéis una idea de cuántas veces he escuchado yo la historia de la diadema de Hello Kitty porque fue total y completamente fundacional. Yo sé que este episodio de nuestro podcast en realidad, pues que surge de las obras perdidas en aquel incendio de 1945, es más bien una puesta en práctica de tu deseo, Carmen, de desasimiento, que yo sé que es algo que a ti te obsesiona desde aquel día aciago en el que te despojaron de tu diadema de Hello Kitty. Así es. Carmen, si tú y yo, en lugar de ser dos pepenadas consentidas, dos intrépidas y cada vez menos jóvenes investigadoras del barroco, pues fuésemos un arquitecto, un biblista o un teólogo del siglo XVI, pues en lugar de enquistar la tristeza de la pérdida en nuestros ingenuos corazoncitos, nos habríamos dedicado seguramente a remediar la ausencia de lo perdido, reconstruyendo textual y visualmente con bastante libertad tanto tu diadema de Hello Kitty como mi cordoncito de oro. Mejor Así. nos hubiera ido. Pues seguramente. Sobre todo, habríamos hecho esto si hubiésemos tenido que orbitar alrededor de nuestro infame padre Felipe II. Porque había un montón de señores orbitando ahí alrededor con cualquier excusa y el Templo de Salomón era una excusa buenísima. Felipe II, que estaba obsesionado con todas estas cosas porque a él le llevaban maquetas del Templo de Salomón, le escribían descripciones del templo, todo all Salomonic all the time. Salomón y Core. Exacto. Él estaba con esa obsesión salomónica y claro, pues al final a una obsesión es muy fácil sacarle rendimiento. Mira, que nos esto lo digan a nosotros. también lo sé yo y lo sabemos también por las Real Housewives de Beverly Hills. Tú ves un montón de gente ahí pululando, sacando dinero de esas mujeres que lo tienen todo y que se obsesionan con cualquier cosa y eso es muy, muy rentable para quien lo sepa ver. Pues todos estos señores lo supieron ver y al final Felipe II acabó dando respaldo político y financiero a varios proyectos que tenían que ver con el Templo de Salomón. En 1572 se estamparon en Amberes los 8 volúmenes de la Biblia políglota. No es particularmente una lectura de playa, pero No lo verdad, intentéis. pero tiene su interés.
El capellán de Felipe II, el biblista Arias Montano, estuvo como coordinador de la edición de la Biblia Políglota de Amberes e incluyó su propia reconstrucción visual y textual del Templo Salomónico. ¿Cómo describirías, Ana, la versión de Arias Montano del Templo de Salomón? A ver, algo que tenéis que saber es que yo tengo nulas dotes pictóricas y creo que sería capaz de reproducir la representación del Templo de Salomón de Arias Montano. Es decir, es sencillito, muy básico, o sea, no, sin líos, o sea, no se complicó mucho la vida, la verdad. Un poquito... O sea, vaguillo Arias Montano, si se quedó... Madre mía, me estoy llevando las manos a la cabeza, si él supiera. No es broma, nunca vaguillo Arias Montano, No. Pero no se esmeró en el dibujo. Él dijo, esto es lo que dice la Biblia. Carmen está ofendida, de verdad. Me está haciendo mucha gracia, le ha molestado. Pobre hombre. Lo de Arias Montano Lo me que molestó. en realidad es que él se esforzó muchísimo, recabó mucha información de la Biblia, no sé qué, pero es que la Biblia decía que eso era pues como un edificio de cualquier plaza de pueblo, Claro. no mucho más. Pero bueno, pocos años después, entre 1595 y 1606, los jesuitas, Dentro, jesuitas. Juan Bautista Villalpando y Jerónimo de Prado, que tenían un poco tu opinión y dijeron, has sido un vago, ¿esto qué es? Esta casucha. Había movida. Había movida. Publicaron en Roma otra reconstrucción del templo completamente diferente y sospechosamente parecida, además, porque todo lo atraviesa, al Escorial de Felipe II, que además él también había impulsado y financiado este proyecto. A ver, claro, cuando ves esta otra representación es un poco sensación como de libro que se despliega. Sí, Y muy parecido, y como muy pomposo, o sea, sobrio pero pomposo, sí. como el Escorial un poco. A Un ver, poco Corte Inglés también. un poco Corte Inglés también, sí. Sinceramente, o sea, había muchísimo jaleo arquitectónico. A mí, lo creáis o no, me genera mucha ternura Villalpando y Felipe II y Arias Montano, porque es que todo les habría valido para el Templo de Salomón. Pues como decías tú, Carmen, pues el Palacio Cenicienta, nuestro baño de Providence, cualquier discoteca roñosa de Berlín, o sea, todo les hubiera Todo. valido. Absolutamente sí. Pero como ya adelantábamos, todas estas versiones salomónicas pues no convivían exactamente en feliz armonía evocadora, porque hubo una contienda entre forofos de la reconstrucción de Arias Montano y hooligans de la de Villalpando, que era de verdad casi tan soporífera y tan insignificante como esa polémica que hay ahora, aunque ya se ha apagado un poco, pero que hubo unas semanas que la gente no paraba con esto entre los partidarios de la revuelta y los hooligans del hormiguero, que no le importa a nadie, pero a ellos les interesa muchísimo. Era una cosa O sea, así. de hecho, creo que nosotras estamos mucho más intentando escoger nuestro lado. ¿Tú qué lado tienes en la polémica entre Arias Montano y Villalpando? ¿Tú de qué lado estás? Mira, te voy a mandar esta noche el capítulo 1 de mi tesis. Y, entonces, Y ahí lo averiguo. Y ahí Vale. lo averiguas. Yo te veo yo Arias soy- Montaner. Sí, yo soy Montaner, la verdad, chicas. Siempre jesuita washing, pero es que en este caso Ya, hay mucho en juego. hay mucho en juego. Es Pues que- nada, cuando acabe este episodio tenéis todas que decidir si sois hooligans de Villalpando o montaners como Carmen. O quizá podéis seguir siendo felices. Y no meteros en esto. En fin, es que al final las reconstrucciones ekfrásticas de objetos y monumentos perdidos son una cosa delicadísima, atravesada por los afectos, y es imposible pues que no encienda ciertos rencorcillos. Sobre todo porque las reconstrucciones afloran en un momento en el que la monarquía española, que nunca sabe estarse tranquilita, pues se enreda en la polémica de la posesión del trono de Jerusalén. Esto ha escrito mucho Chad Leahy, Sí, al que además le debemos mucho junto a Nicholas Jones sí. por los términos anacronía estratégica y demás. Que por sí que aunque lo hemos dicho 500 veces, lo diremos una más, Sí. son términos que descubrimos en la introducción a su volumen monográfico Pornographic Sensibilities. Eso es un episodio que os llama más, seguro. Sí, pues es verdad que nunca siempre aludimos a sensibilidades pornográficas, Y ni nunca. un episodio. ¿Acaso nos ha invitado la Embajada de Berlín a hacer un episodio de pornografía barroca? Nosotras estaríamos dispuestas, pero nos ha querido hacer hablar de esto. De Pues, reconstrucciones, en fin. Los argumentos, o sea, nos habíamos quedado en que la monarquía española está en un momento en el que quiere tomar posesión del trono de Jerusalén. Los argumentos estaban totalmente sacados de la manga e iban desde mitologías ancestrales que anhelaban conectar la monarquía de los Habsburgo con los reyes bíblicos David y Salomón, pasando por discursos proféticos de mesianismo imperial hasta reivindicaciones basadas en el reconocimiento papal que en 1510 formalizaba el título de Fernando el Católico como rey de Jerusalén.
Y también, y sobre todo, no sé sobre todo, pero y también en el incondicional apoyo financiero que la corona española había prestado históricamente a la ciudad santa. Es decir, que Felipe II no dormía pensando en el simulacro salomónico. Esto es lo importante. Esto, amigas, visto ahora es escalofriante, porque se dio la circunstancia de que justo por el mismo día o así que como estábamos... el día de antes, yo creo. O el día de antes de grabar este episodio en Berlín, suponemos que sabéis de lo que os hablamos. Hubo un vídeo subido desde la cuenta oficial de Donald Trump, de no sé si de Instagram, de TikTok, creo. Sí, o de o TikTok de Instagram, y de Instagram. O las dos cosas, no lo sé. Un vídeo escalofriante que seguramente también os habréis encontrado, en el que se utilizaba la inteligencia artificial para fantasear con una franja de Gaza convertida en destino turístico. Sí. Claro, esto es escalofriante porque todas estas ensoñaciones inmateriales, inteligencia artificial que ayudan como a reimaginar, no nos olvidemos nunca de que ya entonces, ahora y siempre tienen mucho que ver con una polémica de la posesión, con cómo tú te ubicas en lo que imaginas. Y con usurpaciones casi Sí. siempre perversas, es decir, hasta lo más perverso también pues ya había pasado en los siglos XVI y XVII. Muy escalofriante, como sabéis. En fin, a nuestro padre infame Felipe II, como decíamos, pues le iba efectivamente la vida en esa obsesión de reconstrucción salomónica y mucho control territorial y muchas cosas que iban detrás de todos estos aparentes jueguecitos imaginativos. Pero es que el asunto no se apacigua con su reinado. Amigas... Esto continúa. Salomonic Fever no para. Porque después de las reconstrucciones de Montano, Villalpando y Prado, vinieron otras muchas. Solo voy a nombrar 3. La del arquitecto Juan de Caramuel, en 1678. Todas estas las podéis buscar y ver la chifladura de edificios que cada uno recrea. La de Claude Perrault, en ese mismo año. Y también la del mismísimo Isaac Newton. Isaac Newton, amigas. No otro, de One and Only Isaac Newton. Otro señor dieciochesco, porque él la recreó en 1728. Una recreación que la podéis buscar también, bastante sosilla y falta de fantasía. La verdad. Estaban todos estos señores como pues muy adictos al vicio reconstructivo, no podían parar. Pero pensad ahora mismo, todas, cerrad los ojos y pensad muy fuertemente en el objeto más querido que jamás hayáis perdido y decidnos si no empatizar un poquito y sin que sirva de precedentes con todo ese club de señores obsesionados con sus maquetitas salomónicas. En su texto dice Villalpando unas palabras que la verdad, pues vistas así, despiertan hasta un poco de ternura. Dice: nosotros debemos pasar de la imagen a la realidad, de la sombra a lo corpóreo, de la metáfora a la verdad. Palabras muy bonitas y también escalofriantes. Todo muy peligroso en este episodio. Y peligrosas. A ver, puede que hoy terminéis de escuchar este episodio queriendo ser un poquito jesuita del siglo XVII. Siempre. Puede que esto os conquiste, porque nunca vamos a parar, como ya hemos dicho, con el jesuita washing. Pero al final, si algo nos enseña la obsesión salomónica de esta gente, amigas, es que pues los malabares ekfrásticos y las fantasías reconstructivas son también parte de una arqueología sentimental que a veces, pero con buenos fines, deberíamos poner todas en práctica de vez en cuando para aliviar la ausencia de lo perdido e imaginar futuros siempre, no desde el evil side. Pero, amigas, ya sabéis que el barroco te da soluciones para todo, infalibles y variadas. Por eso, cuando la reconstrucción no es posible o no procede, pues entonces a lo mejor hay que abrazar sin complejos el camino de la falsificación. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Carmen. Ana. A ver, cuando estuvimos en Berlín, pues sabíamos que estábamos ubicadas a tan solo 15 minutitos de la catedral y no logramos pasarnos a verla, pero tuvimos la delicadeza, y la estamos teniendo hoy también, de no abusar de ese sintagma maravilloso que le debemos a la inigualable Alana Portero, que se ha convertido en uno de nuestros sintagmas favoritos, que es, como todas sabéis, protestantes mohosos. Increíble. A ver, tampoco tuvimos tiempo no tuvimos tiempo de pasarnos por la catedral de Berlín en ese viaje tan express, pero la verdad que viendo fotos pensamos casi mejor. ¿Tiene delito que nosotras digamos eso? Nosotras yendo allí desde Madrid con su catedral de la Almudena, esa que parece el parking de un Leroy Merlin, la verdad no estamos para hablar. Pero es verdad que una cosa no quita la otra y la catedral de Berlín es que bonita no es. No es bonita. No es. Y además
lo más triste de todo, lo que más lastimada, es que se construyó entre 1895 y 1905. No tiene ningún... A mí eso me da No mucha tiene- tristeza. no tiene alegría. Me da lástima, me Claro. da lástima. Y lo peor de todo es que como buen templo protestante no tiene ni una reliquia. A ver, quizá me equivoque y de pronto pues aparezca como alguna cabeza de Santa Úrsula escondida, porque le puede pasar a cualquiera, pero mis búsquedas de reliquias en la Catedral de Berlín no han dado sus frutos. Nunca sabes dónde va a aparecer una cabeza de Santa Úrsula, es verdad. Pero bueno, yo creo que Lutero y Calvino estarían orgullosos, protestantes mohosos. Y ellos no olvidemos que en su tratado sobre las reliquias, escrito en 1543, la gallina protestante ensombrecida, que era Calvino, se reía el tío, se reía diciendo sobre las reliquias lactantes, a las que ya les dedicamos un episodio entero, amigas, ¿recordáis cómo era? La leche polifónica. En la leche polifónica. Ya os contábamos. Bueno, se reía de las reliquias lactantes diciendo: en lo que respecta a la leche, no hay pueblo, ciudad, convento o monasterio donde no se muestre, ya sea en grandes frascos o pequeñas cantidades. En verdad, si la Virgen hubiera sido nodriza toda su vida, o si hubiera sido una vaca, no se atreve, no hubiera producido más leche que los galones que se exhiben en tantas ciudades. Nunca superaré este párrafo de Calvino. Como que me sale un fervor que normalmente no tengo. Tengo que decir que me han dado ganas de leerme con todo detalle el tratado sobre las reliquias de Calvino. Yo lo he ojeado alguna vez y es Es verdad. bastante espectacular. Lutero también desdeñaba la autenticidad de las reliquias, asegurando, con mucho desdén, que ni 300 hombres bastarían para llevar sobre sus hombros todas las reliquias que había del Lignum Crucis. A ver, un poco esto era verdad. Esto era verdad. Pero ¿sabes qué, Carmen? Dime. Pues que no debería haberse reído tanto Lutero. Menos risas luteranas. Menos risas luteranas, porque gracias a un artículo fascinante de Lyndall Roper, que es un historiador especialista en cultura de la Reforma alemana, he descubierto que el archivo de Altenburg conserva la reliquia conocida como la pulga de Lutero. Habéis oído bien. La pulga de Lutero. La pulga de Lutero. Una pulga que, según los devotos luteranos, saltó de debajo de las vestiduras de Lutero a las páginas del manuscrito que estaba escribiendo el 5 de abril de 1525, ni un día antes ni un día después, y la pulga lleva, desde entonces la pobre, 500 años ahí preservada, con ese esmero cariñoso que solo las reliquias parecen merecer. O sea, ¿cómo son, eh? ¿Un vial de lechecita? No. No, Pero una pulga, sí, este debe ser qué mal gusto. La verdad, el origen de los circos de pulgas era Lutero. Cuando dejéis de escuchar este episodio, amigas, terminéis de escucharlo, es que estamos convencidas de que no vais a olvidar ya nunca, ya siempre, para siempre con vosotras, la fecha de abril de 1525, sabiendo que ese día Lutero estaba comido por las pulgas. Pero la pulga, queridas amigas, no es ni mucho menos la única reliquia luterana que se venera. Lyndall Roper enumera una larga lista que incluye la pared de la habitación de Warburg, donde Lutero arrojó tinta al diablo, los vasos, tazas y jarras de Lutero, también su cama. Al parecer, además, estas reliquias, como siempre sucede con las reliquias, dieron lugar a sus propias mini-reliquias. En Nuremberg se preserva un diminuto fragmento de tela que supuestamente formó parte de la toga de Lutero. ¿Ves? Es que al final tenían su corazoncito las gallinas luteranas. Habrían llorado también si les hubiera roto su diadema en Hello Kitty. Es que es mejor no reírse nunca de nada en tu vida porque luego pasa lo que pasa. Pero en este rinconcito terapéutico, amigas, siempre escuchamos pero no juzgamos. Porque al final, ¿quién puede resistirse a construir su identidad cultural y religiosa a partir de retazos materiales? Nadie. ¿Alguien es acaso capaz de levantar un culto global sin unos trocitos de algo que se puedan, aunque sea, pues admirar de lejos? Imposible. Absolutamente nadie. Por eso, cuando alguien quiere su pedacito en el delirio identitario, pero por lo que sea, pues va corto de fetiches y reliquias, pues hace lo que todos haríamos, que es falsificarlas. Mira, nunca pensé que diría esto, pero todas sabemos que Lutero y Calvino tenían algo, no mucho, pero algo de razón. Es que no salen las cuentas de viales de leche de la Virgen ni de pedacitos de la cruz de Cristo. Pero quizás en ningún lugar se haya documentado tanto la industria de falsificación de reliquias como en el México del siglo XVII. A ver, esto le dedicaremos... México sigue sin invitarnos. México. Bueno, a ver, se nos ha pedido un dossier. Es que ya necesitamos la palabra dossier nos da nada muchos puede escalofríos. hacernos más daño que un email que diga
Por Tenéis favor, un dossier. tenéis un dossier. Como no tenemos un dossier, no es suficiente. Los 75 Es que, episodios. por favor. Por favor. A ver, a la industria de falsificación de reliquias en el México del siglo XVII creo que le dedicaremos el episodio que merece, pero os vamos a dar aquí unas pequeñas pinceladas. Hay muchos casos, muchísimos, pero a nosotras nos suscita especial simpatía el de Ignacio de San Juan Salazar, una pobre criatura de 17 años que solo quería pues, aportar su granito de arena a esta reinvención del pasado a partir del fraude arqueológico. Criaturilla. En febrero de 1699, el fiscal de Puebla, don Francisco de Deza y Ulloa, llamaba a declarar a este chavalín que decía poseer y repartir entre los fieles pedacitos del Lignum Crucis, huesos de San Bernardo, San Fernando, Santa Rosa, Santa Bárbara y San Gregorio, firmas de Santa Teresa y la pluma con la que había firmado, fragmentos de un lienzo blanco usado en la primera misa oficiada por San Pedro y unas hilachas azules del manto de la Virgen María, de Audacity. A ver, tanta generosidad con las reliquias ya olía un poco a chamusquina. Sí. Entonces, claro, aunque el propio Ignacio se negó a confesar la verdad, acabó revelando que los fragmentos de la cruz, pues a ver, que los había extraído de una regla de madera que pues a él le daba la sensación que tenía el mismo color que la cruz de Cristo. Un tono más arriba, otro más abajo. Claro, y que las astillas de hueso las obtenía de una calavera que tenía consigo y de huesos que recogía del suelo. Ay, madre de Dios. Desastre. Mira, me da ternura. Carmen ha hecho con la cabeza de un lado a otro. Desastre. No, porque me lo he imaginado ahí rayando poquito a poco la calavera y digo, madre mía, ¿quién te manda? Pero nosotras, claro, que como el audaz hater, nunca lo olvidaremos, del episodio de Luisa Roldán, ha sabido diagnosticar, nosotras que nos volvemos locas por un facto edulcorado, por un neoconcepto, por un poquito de falsificación juguetona, pues nada nos gusta más que la convicción plena de que todo relato histórico es, al menos parcialmente, fruto de la invención y la fantasía. Y de que si las huellas del pasado no te convencen, siempre puedes jugar a recrearlas, pero solo por futuros colectivos, prósperos y benevolentes. Para todas. Eso es. A ver, nosotras, a estas alturas del podcast, si nos escucháis, confiamos plenamente en que sois un público lo suficientemente entregado como pues para habernos lanzado, Carmen y yo, con arrojo y valentía a cuajar nuestro episodio más sesudo, comprometido y abstracto hasta la fecha. Pero en fin, esperamos haberos demostrado que construir cartografías alternativas de nuestros siglos más favoritos supone casi siempre recorrer el pasado con la frustración, pero también con el regocijo de quien se sabe urdiendo una poética de la ruina. Muchas gracias, amigas. Nos vemos dentro de 2 semanas. Y mientras tanto, recordad que las palabras siempre están ahí para que no se os olvide. No se os olvide. Patrimonios pasados, genealogías alternativas. Mucho cuidado con los POVs y con mucho el chat cuidado. GTP. Eso. Abracitos. Las hijas de Felipe, una producción de Podium Podcast. Escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Sintonía, Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.